Comencé a trabajar como mesera cuando tenía 18 años para complementar mi ingreso por hora en una popular cadena de comida rápida y pronto me hice muy cercana a un hombre mayor llamado Teo. Probablemente tenía unos 60 años. Era muy obeso y solía venir regularmente al pequeño restaurante donde trabajaba. Era un cliente habitual antes de que yo empezara a trabajar allí. Las otras meseras más jóvenes no querían atenderlo porque era un poco extraño y tenía una vibra muy inquietante y sobreexcitada, pero a mí no me importaba porque significaba seguro $5 a $10 todos los días. También era buena para hablar con la gente y tolerar, así que lo entretenía felizmente de manera amigable y familiar. Lo primero que hacía era hacer caricaturas en la computadora y luego nos las daba con entusiasmo a mí y a las otras meseras. Las otras meseras se sentían incómodas, aunque en este punto era muy inocente, eran dibujos animados genéricos que quizás tenían los nombres de todos escritos junto a cada personaje, pero aún así algunas meseras se sentían lo suficientemente incómodas como para que la gerencia le pidiera que dejara de traerlas. Una vez me preguntó si me gustaban, casi de una manera inexplicable y infantil, buscando aprobación. Así que le dije que eran lindas y divertidas porque eran lo suficientemente inofensivas y podía decir que hacerlas y regalarlas lo hacía feliz. Supuse que era su pasatiempo durante la última parte de su vida, ya que no estaba casado y no tenía hijos, y su pasatiempo diario era visitar a diferentes mujeres en diferentes restaurantes, algunas mayores y otras más jóvenes, como yo. Regularmente hablaba sobre las vidas de las otras meseras que visitaba y aunque no había conocido a ninguna de ellas, sentía que realmente las conocía. Genuinamente pensé que este tipo estaba solo y no había nada de malo en eso. Me llamaba Rayito de Sol y trataba de ofrecerme consejos cuando no eran solicitados ni necesarios. No tenía miedo de ponerlo en su lugar de manera respetuosa pero firme. Recuerdo una ocasión específica en la que intentó criticar mi relación con mi novio, y fue como lo que podrías pensar que un abuelo súper conservador podría decirme, expresado como si fuera mi padre y me proporcionara una idea que cambiaría mi vida para ponerme en el camino correcto, aunque sentía que no estaba en el camino equivocado en absoluto. Era una estudiante de tiempo completo, empleada de tiempo completo, me mantenía completamente y tenía una buena perspectiva y actitud ante la vida. De todos modos, lo puse en su lugar tan rápido y tan fuerte que se sintió avergonzado y casi infantil, como si hubiera pasado de intentar ser un padre a actuar como un niño que necesitaba la aprobación de su madre o mía. La próxima vez que me visitó, tenía una cosa tallada a mano en madera que había hecho con las iniciales de mi novio como disculpa. Me compraba paquetes de chicles y mentas y me daba fotos impresas de él con una mirada de regaño en el subtítulo que decía "No fumes, Rayito de Sol", para tratar de disuadirme de fumar. Desde entonces, he dejado de fumar, por cierto, sin su ayuda. A todos los demás les parecía realmente espeluznante, pero ¿a quién le importa, verdad? A lo largo del primer año que fui su mesera, sus regalos y acciones se volvieron progresivamente más expresivos. Comenzó a escribir poemas e historias cortas que tenían mala gramática y eran tan elementales que eran casi dolorosos, pero me dijo que acababa de empezar a intentarlo, así que lo animé pensando que estaba solo y necesitaba un pasatiempo. No tuve ningún problema con que escribiera pequeños poemas al estilo de tarjetas de Hallmark y me los diera, pero el aspecto ligeramente inquietante de esto era que todos los poemas e historias tenían un tema general de amor y familia. Creo que fue alrededor de este tiempo cuando empezó a mirar mi página de Facebook con frecuencia. Ni siquiera éramos amigos allí y le dije que nunca aceptaría su solicitud de amistad, así que nunca me la envió. A veces photoshopeaba imágenes mías de mi página de Facebook y ponía mi rostro en un cuerpo de dibujos animados o algo así. También empezó a obsesionarse un poco con el hecho de que soy gemela. Se mostró muy interesado en mí y en todas mis hermanas. Escribía historias sobre mí y mis hermanas o hacía dibujos al estilo de cómics sobre mis gemelas siendo superhéroes.
Incluso encontró una foto de mi gemela en Facebook en algún lugar y empezó a usar su rostro photoshopeado en cosas también. Cuando hice algunos viajes, tomé algunas fotos de estilo RC con algunos en el fondo y una vez las editó y photoshopeó a otros turistas fuera del fondo. Luego iluminó el cielo e imprimió las fotos con bordes elegantes para que las tuviera. Pensándolo bien ahora, probablemente mantuvo estas fotos para sí mismo también. Después de un año en mi primer trabajo de mesera, me fui a otro trabajo de mesera donde estaría trabajando en extrañas horas de tercer turno. Pensé que ese sería el final de Teo, pero estaba muy equivocada. Se esforzaba por venir en horas extrañas y al nuevo lugar al menos 2 veces por semana y nunca le dije mi horario, simplemente pasaba y veía mi coche. Las historias que escribía se volvieron progresivamente más sexuales y largas. Supongo que finalmente se sintió cómodo compartiendo estas cosas conmigo y siempre me advertía sobre cualquier cosa que fuera más erótica. Era como si quisiera un amigo, quisiera ser mi padre y quisiera que yo fuera su madre, todo de una manera extraña, infantil y sobreanimada. Algunas veces me convertía en el tema de sus historias, aunque nunca se volvía explícito con esas. La que más recuerdo fue que yo era una vaquera sheriff súper sexy y genial y todos los hombres del salón me querían. Incluía detalles extraños como que alguien tenía una enfermedad de transmisión sexual y si recuerdo correctamente, hizo que mi hermana fuera el personaje que tenía una ETS y eso me molestó mucho. En este punto, había conocido a este hombre y estaba muy familiarizada con él durante casi 3 años. Realmente me daba pena el tipo y sentía que podía ofrecerle una amiga cuando realmente la necesitaba. Estaba muy consciente de que algo no andaba bien con él, pero estaba bien con eso porque aunque era difícil precisar exactamente, entendía y también sabía que nunca o podría lastimarme, dado su tamaño y estado físico. Admito que fue un error mío como mesera, ofrecí más que comida, accidentalmente me convertí en psiquiatra más que este tipo. También había una joven de 20 años con autismo con la que me llevaba muy bien, a pesar de que me ofrecía dinero de vez en cuando. Por ahí también había un hombre de 40 años que pensaba que se iba a casar con una bailarina exótica a la mitad de su edad después de darle todos sus ahorros y vender su Mustang para darle más dinero. También había un paranoico de 50 años esquizofrénico que claramente nunca había sido diagnosticado ni había recibido ninguna ayuda. No sé, me desvío del tema, supongo que solo quiero ser transparente de que estaba consciente de todas las señales de alarma, pero estaba bien con eso. Pero luego las cosas comenzaron a cruzar realmente una línea, aunque probablemente ya habían pasado esa línea cuando me comprometí. Él me preguntaba cosas como si le dejaría sostener a mi bebé cuando tuviera hijos y comenzó a escribir historias, a hacer tarjetas y dibujos animados desde la perspectiva de mi prometido. Decía cosas como apuesto a que así es como se siente Luke por ti. También lo hacía desde la perspectiva de una madre, diciendo cosas como debe ser el sueño de toda madre. Quiero decir, en este punto estaba haciendo tantas cosas, ya fueran dibujos, fotos o historias, que me los traía en una carpeta manila y serían del estilo de un padre, una madre, infantil, tonto, sexual, romántico, etc. Decidí guardar las carpetas en mi archivero por si alguna vez hubiera algún caso en su contra que necesitara evidencia. Mi prometido y yo tuvimos un diálogo abierto sobre Teo y en este punto decidimos que era mejor cortar con él. Estaba buscando un nuevo trabajo para salir de las horas locas que estaba trabajando y el momento parecía adecuado después de cortarlo. Después de cortar con él, Teo aún tenía un contacto extraño conmigo a través de mi hermana mayor. Ella era mesera en otro restaurante que frecuentaba, aunque lo evitaba y pedía que nunca lo atendiera dado sus interacciones conmigo. Sin embargo, también estaba comprometida y se acercaba la fecha de su boda. También le escribía cartas y le hacía tarjetas con palabras que eran demasiado sinceras viniendo de un extraño con respecto a su matrimonio. De todos modos,
Teo decidió preguntarle a algunas de las otras meseras si tenían planeado asistir a la boda. Dos de ellas lo estaban y al escuchar esta noticia, Teo me describió detalladamente y les pidió a las otras meseras que intentaran tomar algunas fotos de mí para él. Cuando me enteré de esto, fue aproximadamente 6 meses después de que lo corté. Rodé los ojos en eso y pensé que no me importaba porque las meseras no lo harían y él seguía respetando nuestra petición de no volver a contactarme. También es relevante mencionar que lo bloqueé de mi Facebook, que ni siquiera he usado. Esto sucedió cuando tenía alrededor de 17 años. Para ponerlo en contexto, ahora soy una chica de 21 años y en ese momento trabajaba en un restaurante de mariscos en quiebra. Yo era la chica de los platos, así que tenía que lidiar con tocar los restos de mariscos medio comidos de la gente todo el día. Soy vegetariana y nunca me ha gustado nada que provenga del mar, ni siquiera los camarones, te lo aseguro. Trabajar en un restaurante puede ser un trabajo súper interesante, la cantidad de personas que conoces a través del trabajo es inmensa y tus compañeros de trabajo pueden llegar a ser como tu familia. Todos están sufriendo juntos, por así decirlo, y puedes llegar a ser bastante cercano bastante rápido. Los chefs en este restaurante eran bastante extraños, uno era súper relajado, otro siempre estaba borracho y enojado, y el último, bueno, era algo completamente diferente. Para hacer las cosas más fáciles, llamaré al chef espeluznante. Así que Espeluznante comienza a trabajar, es nuevo y parece ser un tipo decente al principio. Está en sus finales años 40, cabello canoso y salado, y nada te saca de onda al solo ver su apariencia física. Amo profundamente todo lo de los años 60 y años 70, así que a veces Espeluznante y yo hablábamos sobre música, especialmente rock and roll. Parecía un tipo agradable, alguien que decía haber visto muchas de las bandas por las que baboseo diariamente. Parecía agradable trabajar con alguien que compartía los mismos intereses. Pasaron algunas semanas y no mostraba ningún signo de algo extraño. Me sentía completamente bien dentro de mi lugar de trabajo, ni siquiera pestañearía y, de hecho, disfrutaba el trabajo. Una colega y yo, otra chica de los platos, nos hicimos bastante amigas y nos unimos por el hecho de que ambas teníamos vidas familiares bastante complicadas, así que instantáneamente nos convertimos en compañeras de trabajo. Un día el restaurante estaba lento, yo y la otra chica de los platos estábamos teniendo una conversación, riendo, sonriendo y bromeando en la cocina. Pero esto cambió en menos de 5 segundos cuando el nuevo tipo Espeluznante se acercó por detrás de mí y dijo, bueno, esto no sería tan divertido si tuviera cloroformo. Me di la vuelta y lo miré pensando en qué tipo tan raro bromea con cosas así. Sus ojos estaban vacíos, me estaba mirando, pero sentía como si sus ojos estuvieran quemando una huella en mi rostro. La mirada duró un par de segundos, pero eventualmente solo me di la vuelta y me fui. Realmente no sabía cómo reaccionar. Durante la siguiente semana, me miraba a través de la ventana de la cocina mientras trabajaba. Traté de evitar ir a la cocina tanto como fuera posible, pero eso era casi imposible cuando era mi trabajo transportar los platos de las mesas de vuelta a la cocina. 2 veces más, mientras estaba en la cocina, la situación se repitió. Estaba hablando con un compañero de trabajo y Espeluznante dejaba lo que estaba haciendo e interrumpía la conversación con bueno, no sería tan divertido si tuviera cloroformo. En este punto, me había mencionado el cloroformo 3 veces. Estaba completamente asustada. Afortunadamente, dejé de trabajar allí unas semanas después porque me iba a Europa a viajar durante el verano. Cuando regresé, el restaurante estaba cerrado, así que nunca más lo volví a ver después de eso. Desearía haberle contado a mi gerente al menos. No sé en qué estaba pensando, claramente no estaba bien. Nadie debería sentirse amenazado en su lugar de trabajo.
Actualmente trabajo en un restaurante en algún lugar del Medio Oeste. Obviamente no puedo decir qué restaurante, pero está en una calle bastante transitada con muchos autos y mucha gente caminando por la calle para llegar a la parada de autobús o cualquiera que sea su destino. Tiene aparcamiento propio donde suelo aparcar, más cerca de las puertas, pero la historia que estoy a punto de contar es la única vez que no lo hice, y esa noche me arrepiento sinceramente de mis acciones. Para contar una historia de fondo, hace un par de años, casualmente trabajaba en el bar deportivo justo enfrente del estacionamiento. Para mi trabajo actual trabajé allí solo por 4 meses y tenía muchas historias interesantes sobre ese lugar, pero eso es para otro momento. De todos modos, mientras trabajaba en mi trabajo anterior no tenía auto, así que caminaba hacia y desde el trabajo, o me llevaron. Ahora bien, fíjate, caminaba a casa alrededor de las 10 de la noche, algunas noches en una carretera apenas iluminada cuando los autos no siempre estaban cerca. Esto naturalmente me hacía desconfiar y esto se sumaba al hecho de que los hombres mayores constantemente me coqueteaban cuando un menor de edad me haría sentir observado. Esta historia de fondo de mi antiguo trabajo puede no parecer importante en este momento y no pensé que volvería a ser relevante, pero al final importa, lo prometo. Mientras trabajaba en mi antiguo trabajo, era menor de edad como dije anteriormente, pero eso nunca impidió que hombres borrachos se acercaran a mí y fueran inapropiados. Hubo un hombre en particular del que nunca me olvidé y que regresó para atormentarme de la peor manera. El hombre era más alto, bastante guapo y siempre vestía ropa y accesorios caros, tenía una vibra muy elegante, por eso no pensaba mucho en él cuando hablaba conmigo mientras trabajaba. Comenzó muy educado y me preguntaba cómo iba el trabajo y cómo había sido mi día, cosas así, pero a medida que pasaban las semanas, hacía más y más preguntas personales, lo que empezó a hacerme sospechar de él. El evento que ocurrió justo antes de renunciar fue una noche que desearía poder olvidar y pensando en mis días en ese bar deportivo, recuerdo que fue una noche larga, probablemente porque era temporada de deportes y nuestro restaurante estaba muy ocupado. Como anfitriona era estresante tratar de atender llamadas cuando había gritos. Esa noche después de que terminé de limpiar los baños, recuerdo que él estaba junto al anfitrión esperándome. Me acerqué a él y traté de entablar una conversación educada, pero me di cuenta de inmediato que estaba actuando de manera extraña, su mirada era furtiva y no parecía tan sereno como normalmente. Lo primero que me dijo fue algo como solo tienes 16 años, a lo que confirmé y él continuó con algo como bueno, cuando tengas 18 tendré algo para ti. Será una sorpresa, solo espera hasta que tengas 18 años. Rápidamente salió por la sección de la barra de la parrilla, me quedé en shock por un momento antes de recomponerme y terminar de limpiar para poder salir de allí. Después de que terminé de contar mi cajón, salí atrás y abrí la bicicleta que había comprado aproximadamente un mes después de comenzar a trabajar allí, y comencé a viajar a casa. No es que estuviera tan paranoico mientras hacía esto porque en serio, ¿quién diablos le dice que a una niña menor de edad cuidé mi espalda toda la noche mientras viajaba a casa y me sentí observada todo el tiempo? Fue culpa mía que él conociera mi edad, le había dicho hace mucho tiempo cuando mencioné algo sobre mis planes de cumpleaños, pero su comentario sobre mi edad me hizo sentir mal del estómago de todos modos. Ahora salté más recientemente cuando comencé mi nuevo trabajo al otro lado del estacionamiento. Han pasado años desde que trabajé allí y casi había dejado de lado los recuerdos de trabajar en el bar deportivo abandonado, pero algo sucedió recientemente que hizo que los recuerdos pareciera que fueron ayer. Los controles de estímulo con buen clima han traído una oleada de clientes a mi restaurante actual. He trabajado aquí desde hace casi un año y hemos estado más ocupados en el último mes que desde que comencé. Esto significa que ocasionalmente no puedo estacionar justo al lado de las puertas y debo estacionar un poco más lejos en este particular día que todavía me hace sentir nervioso al pensar que tuve que estacionar básicamente
en la esquina más alejada de nuestro estacionamiento debido a que una gran cantidad de personal y clientes ocuparon los lugares más cercanos ese día. No pensé en eso cuando entré de mi turno de cierre y trabajé un turno largo y estresante hasta las 10 de la noche. Trabajo en el frente del restaurante y nuestras tareas de cierre pueden ser bastante agotadoras. Esa noche fue especialmente mala porque yo era el único en el frente, además del gerente, que tiene que ir y venir entre la cocina y el frente para ayudar a terminar toda mi limpieza. Aunque un poco más tarde de lo habitual y me sentí mal por tardar tanto, pero no estaban muy molestos porque un compañero de trabajo estaba esperando para que los llevara, así que tuvieron que esperar de todos modos, así que me despido de ellos dos. Y salgo por las puertas traseras de mi auto. Inmediatamente me irrité porque tuve que caminar tanto para llegar a mi auto y comencé a buscar mis llaves. No me di cuenta de que había un tercer auto en nuestro estacionamiento hasta que fue casi demasiado tarde. Finalmente tomé mis llaves después de un momento de luchar para encontrarlas y me di cuenta de que el tercer auto finalmente no es mi manager, sino estacionado justo al lado del mío, aunque se veía similar. Es por eso que al principio no pensé mucho en ello. Al estar exhausto por el trabajo, al acercarme me di cuenta de que había una persona adentro, así que recuerdo haber pensado que mi compañero de trabajo vino aquí, pero nadie vino. Salí para ir a casa, así que supongo que no. Miré hacia atrás, más cerca del restaurante, y me di cuenta de que frente al edificio, donde antes no podía ver, cuando salí por la parte trasera, el auto de mi gerente estaba vacío, justo enfrente. Todos estos pensamientos estaban reconstruyendo mientras lentamente me arrastraba hacia mi auto y después de conectar los puntos traté de ver quién estaba en el auto esperándome. Recuerdo que los miré entrecerrando los ojos. No tenía mis lentes puestos y eso fue probablemente lo que les hizo darse cuenta de que los noté y con eso encendieron su auto inmediatamente. Miré hacia otro lado porque las luces del auto estaban demasiado brillantes y cuando intenté mirar hacia atrás nuevamente, la luz interior se encendió. Me detuve en seco como si estuviera paralizado. El solo hecho de escribir esto está empezando a hacer que mis ojos se llenen de lágrimas por alguna razón, pero la expresión que llevaba este hombre invocaba tanto miedo que creo que mi corazón literalmente dio un vuelco. Los rasgos del hombre estaban un poco borroso con la distancia y la oscuridad, pero me di cuenta de que me conocía de algún lugar con esa pequeña luz del techo iluminando su rostro. La falta de expresión facial es lo que realmente me asustó mucho porque pensé que sonreiría, frunciría el ceño o literalmente cualquier otra cosa menos en su lugar. Se sentó con los brazos a los costados mientras esperaba que me acercara. Ahora, como mujer joven, debería saber que no debo ignorar mis instintos que me dicen que me largue de una situación, pero por una fracción de segundo casi me sentí obligado a hacerlo. Continuó caminando hacia mi auto. No puedo explicar por qué, pero específicamente recuerdo haber dado un paso adelante antes de detenerme y preguntarme qué diablos estoy haciendo y luego saludar y regresar a la puerta trasera. Me sentí como si fuera una presa a punto de ser devorada de la forma en que sentí su abrumadora presencia detrás de mí todo el tiempo que debatí sobre regresar y luego correr hacia un lugar seguro. Él simplemente se sentó en su asiento y no se movió ni un centímetro, supongo. Como no miré hacia atrás hasta que llegué a la puerta, miré hacia su auto por una fracción de segundo antes de entrar corriendo y todo lo que recuerdo fue que la luz de su cabina se había apagado y solo podía ver una figura oscura, la luz amenazadora ya no iluminé su rostro. No necesitaba ver su rostro para saber que todavía estaba mirando. Podía sentir sus ojos brillantes mirándome directamente después de asustar muchísimo a mis compañeros de trabajo al abrir la puerta mientras lo hacía. Expliqué lo que pasó. Ambos inmediatamente se pusieron serios y me dijeron que esperara con ellos mientras esperaban el transporte de mis otros trabajadores. Nos sentamos unos minutos más y hablaron sobre lo extraña que era la situación y cómo llamarían a la policía si él todavía estaba allí cuando salimos juntos y me quedé sentado en silencio.
Me quedé en silencio porque en los minutos posteriores al encuentro con un hombre extraño supe que lo reconocía de algún lado. Era ese mismo chico que me había dicho que lo esperara cuando cumplí 18. Me tomó un tiempo porque no miró. Como solía hacerlo, se veía mucho más rudo, un poco mayor y mucho más aterrador. No sé si me vio ese día mientras sacaba la basura o tal vez cuando entré al trabajo, pero él sabía que yo estaba allí de alguna manera. Y eso me asustó mucho cuando finalmente llegó su transporte. Todos salimos juntos y mis ojos instantáneamente se dirigieron al área donde sabía que su auto estaba estacionado. Era solo mi auto. Aunque estaba esperando a que subiera y llegara a casa rápidamente, el gerente. Vi a mi compañero de trabajo en el auto de sus padres y me acompañó hasta el mío. Ella me ayudó a revisar debajo de mi auto y dentro de él, ya que aparentemente había tratado con un acosador antes y conocía todos los trucos para mantenerse a salvo. Le agradecí efusivamente y entré con llave. Puertas de inmediato la miré y ella caminó hacia su auto y comencé a salir del estacionamiento. Miré frenéticamente para ver si podía ver su auto en algún lugar del área comercial que conectaba con nuestros estacionamientos, pero no encontré nada. Vivo cerca de mi trabajo, así que tomé un largo camino a casa esa noche temiendo que él estaba esperando que yo fuera a casa para hacer algo siniestro. No hace falta decir que no dormí bien esa noche mientras seguía pensando que él estaba en el rincón más oscuro de mi habitación con esa expresión hueca en su rostro. Consideré hacer un informe policial. Pero como la policía tiende a ser inútil, en escenarios como este, literalmente solo tenía un nombre que podría haber sido falso, decidí no hacerlo en la semana desde entonces. No lo he visto ni sabido nada de él. Todavía pienso en él cada vez que salgo del edificio medio esperándolo. Estar parado afuera listo para secuestrarme o estacionado justo al lado de mi auto. Siempre salgo con mis compañeros de trabajo ahora, ya que mis padres insistieron en que comenzara a hacerlo después de que le conté lo que pasó.